Y dice, y es la piedad. Y la piedad tiene dos sentidos, uno vertical y uno horizontal. Fíjate, piedad significa en el sentido vertical, significa devoción, temor, respeto y honra por las cosas espirituales, por Dios. ¿Sí? Significa devoción, respeto, temor y honra por las cosas de Dios, por Dios mismo y por su reino, por sus cosas. Entonces Pablo dice a Timoteo, no pierdas la devoción. Y devoción es esa mezcla de pasión, entendimiento y meditación en las cosas del Señor. No pierdas tu pasión, no pierdas tu entrega. Manténla, ejercítala. Porque muchas veces, ¿verdad? Por eso necesitamos las disciplinas espirituales. Los cristianos y algunos mexicanos, no somos mucho de disciplinas, pero él está diciendo, tienes que ejercitarte. Tienes que desarrollar músculo, ¿sí? En tu devoción, en tu respeto. Hablo de ese respeto sano, de ese entendimiento de valorar el reino, de valorar la palabra de Dios, de valorar la iglesia local, de valorar las cosas espirituales, de honrarlas. Pedro dice, honrad al rey, honrarse los unos a los otros. Pablo le dice a Timoteo en otra parte, honra tu ministerio. Di conmigo, honra tu ministerio. Porque a veces honrar también tiene que ver honrar nuestra labor, honrar nuestro servicio, sea de lo más pequeño o sea de lo más grande, valorarlo y cuidarlo. Recuerdo que en mis principios, cuando viajaba por esos pueblitos, yo me llevé un piano, un X5D Core, ahora ya está descontinuado. He tenido el privilegio de sembrar 3 teclados en diferentes iglesias y viajaba con mi tecladito en el bus. A veces, no les miento, estuve como 2-3 semanas en una racha, día tras día, en iglesias compartiendo, enseñando, cantando, enseñando a jóvenes música. Y recuerdo que al final de eso mis manos se hincharon, ya no tenía garganta, estaba cansado, desvelado, mal comido, de todo. Y recuerdo que en un momento paré y dije, estoy harto de este ritmo y de este estilo. Y lo expresé así. Me fui, llegué a casa, dormí, al siguiente día amanecí igual, hinchado, sin voz. 3 días hinchado, sin voz. 1 semana hinchado y sin voz, y me preocupé. Y fue el médico, y el médico me dijo, no tienes nada, estás cansado simplemente. Descansa, aliméntate bien, tómate estas pastillitas. Pasaron 2-3 días más y seguía igual, no se me desinflamaban mis manos. No sé, mi voz no la recuperaba. Y entonces dije, el diablo, ¿verdad? Porque después, pues el diablo, culpa del diablo, la lucha. Y después paré y dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Es un ataque? ¿Soy yo? ¿He hecho algo? Porque a veces es bueno pues, evaluarse, ¿no? Examinarse un poquito. Y el Espíritu Santo, el Señor me trajo a memoria esa expresión, estoy harto. Y el Señor me habló bien clarito, me has deshonrado. Y a veces el ministerio cansa, a veces no, a veces hay rachas donde uno no para de arriba y para abajo, como el trabajo, como la familia, ¿no? Y en ese momento entró una convicción y era de noche, y en mi cuarto pues me postré, le pedí perdón al Señor por mi actitud, porque aunque es verdad que estaba muy cansado, no había sido la expresión correcta y le pedí perdón. Al siguiente día amanecí desinflamado de las manos y recuperé la voz. A partir de ahí, aunque a veces uno se cansa mucho y como que le dan ganas, no, pero no lo he vuelto a hacer. Honra tu ministerio, honra tu labor, honra lo que haces para el Señor, ¿sí? Eso también es piedad, ¿sí? Y piedad también tiene otro sentido, horizontal. Piedad también es actos de amor
y servicio, actos de amor y servicio, pero con dos ingredientes muy importantes: con amabilidad y con compasión. Actos de amor y servicio a favor de los demás, con amabilidad y con compasión. ¿Sí? En otras palabras, es fe en acción, ¿verdad? Es evangelio en acción. Santiago nos dice, tú puedes tener mucha fe, pero si no haces nada, si no haces obras, acciones, ¿verdad? Tu fe es nula, no tienes fe. Nuestras acciones, nuestros actos demuestran nuestro tipo de fe. Es importante nuestros actos. Sabemos que nuestros actos no nos traen la salvación, pero un entendido del reino sabe que la demostración de su amor por Dios y por los demás es hacer actos, acciones justas, ¿verdad? Con amabilidad y compasión. Una vida piadosa hacia Dios va a tener como resultado una vida piadosa hacia los demás. Por eso en 1 de Timoteo 6, 3 al 10 le dice Pablo al Timoteo que le ponga otro ingrediente. Dice, porque buena es la piedad cuando la acompañas de contentamiento. Nuestros actos llevan el ingrediente de alegría. Nuestros actos llevan el ingrediente de compasión. Porque tú puedes hacer cosas por los demás, pero amargado, resentido, enojado porque lo tengo que hacer, porque no me queda de otra, porque me obligan, porque quiero agradar o quedar bien. Pero a veces nos olvidamos que tienen que tener elementos de amabilidad, de contentamiento, de compasión. Jesús dijo, él miraba a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, pero las miraba con compasión. Miren qué curioso la visión y la perspectiva de Jesús. Porque Jesús no miraba a sus discípulos o a sus seguidores como ovejas. A quien miraba como ovejas era al que no le conocía. Y nosotros muchas veces creemos que nosotros somos las ovejas. Y él no consideraba ovejas al creyente, él consideraba ovejas al no creyente. Más bien miraba a sus discípulos como obreros. Di conmigo, yo soy un servidor, yo soy un obrero de Dios, somos trabajadores, servidores. Tengas credencial o no tengas credencial. Tengas título o no tengas título. Pero él miraba a las personas con compasión. A veces las personas pueden mirar a las multitudes como una fuente de poder, como una fuente tal vez de ganancias, con una mala actitud. Pero Jesús no las miraba así, las miraba con compasión. Las miraba con piedad. Hacía actos de piedad. Compartía, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, ya lo sabemos, pero también daba de comer, también alimentaba. Era todo el paquete completo. ¿Sí? Si vamos a hacer actos de amor y de servicio a otros, tenemos que poner el elemento de contentamiento, de alegría, de disposición. ¿Cómo está nuestra alegría? A veces los cristianos lloramos mucho en la presencia de Dios y qué bueno, pero también el corazón, dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Dice la Biblia que en su presencia hay una plenitud de alegría. Y a veces la iglesia ha perdido la alegría. Servir a Dios con alegría. Reír es bueno, reír es sano. Reír mantiene el corazón sano. A veces cuando la gente viene a contarme sus problemas y todo, me empiezo a reír. Le digo, no me estoy burlando, es que si lloro me voy a deprimir contigo. Entonces mejor me río para sobrellevarlo mejor. Pero si vamos a hacer actos de amor por otros, que tengan también este elemento importante. Mi madre era una mujer piadosa. Ella era secretaria de juzgados penales, una mujer que temía a Dios. Yo estoy en el evangelio por ella, por sus oraciones, por sus jalones de oreja.
Mi segunda casa fueron los juzgados. Cuando salía de la escuela me llevaban para allá y ahí estaba hasta que ella salía. Ella fue secretaria de jueces y fue secretaria de secretarios de acuerdo y de todas esas cosas. Y cuando había a veces juicios, diligencias, y ella estaba ahí en la época de la máquina de escribir, ¿verdad? Ella estaba en los presos tomándoles declaración ahí en las rejas, en las aulas ahí de los juzgados, y cuando ella tomaba declaración y había una pausa, ella se levantaba y iba a los presos, pero no se levantaba con las manos vacías, siempre se traía burritos o sándwich, y se acercaba a las rejas y le decía: hijo, o si era un joven o si era una persona, ¿cómo estás? Tendrás hambre, ¿verdad? Y decía: doña Silvia, tengo mucha hambre. Sí, doña Silvia era. Y le sacaba el burrito, le sacaba el refresquito, le sacaba el sándwich, le alimentaba. Y luego le empezaba a hablar: hijo mío, Dios te ama, Jesús ha muerto por ti, si tú te arrepientes de esto, Él te puede perdonar. Y ellos a veces le decían: ¿será capaz de perdonarme? Porque algunos eran asesinos, otros habían robado. Y les compartía, y ahí entre reja ella parada y el preso ahí les llevaba a Jesús. Actos de piedad. A veces se acercaban abogados y les aconsejaba. Los pasantes que estaban aprendiendo les daba tips de cómo poner un artículo ahí para que ganaran el caso. Y la gente le quería. Algunos jueces le pedían consejo. Ella era la cristiana evangélica, ella era la aleluya, pero cuando realmente le necesitaba, ella estaba ahí. A veces cuando yo llegaba a casa, ella estaba cocinando, a veces estaba haciendo una birria, un caldo de res o un mole muy rico, y yo le decía: ay, ¿qué nos estás haciendo? Y nos decía: esto no es para ustedes. De hecho, nuestra casa le llamábamos el Hotel Barbosa, porque a veces recibíamos pastores, amigos, familiares. Aún la hospitalidad es piedad. Gracias a mi querido amigo Eli que me está hospedando. La hospitalidad, y a veces la hospitalidad es incómoda porque es tener gente que no conoces, a veces es hacer fila para el baño, ¿verdad? O sea, son cosas, pero ahí les daba de comer, les alimentaba. Llegaban los jóvenes de nuestra iglesia y les daba de comer, y a veces ella estaba cocinando y decía: esto no es para ustedes, es para familias de aquella calle, de aquel barrio que está en necesidad. Y me hacía el víctima. ¿Cómo? Si nosotros somos tus hijos, hay que ver primero la casa, primero la familia. A nosotros no nos cocinas tan rico porque a ellos sí. Y luego me decía: cállate, que tú se los vas a llevar. Yo enojado ahí, todo mosqueado, como dicen en España. Y ahí iba, pero me estaba enseñando a ejercitar piedad. Yo en ese momento no lo miraba, pero ahora lo entiendo. Sí, me estaba enseñando a ejercitar piedad. Cuando ella murió hace unos 7, 8 años, en su funeral había cientos de personas de todas las clases sociales, gente que yo ni conocía. Y se me acercaban y me decían: tu madre me ayudó cuando era un pasante, tu madre me aconsejó cuando tenía cáncer. Había presos que ya habían salido y se enteraron y dijeron: cuando yo estaba ahí, ella me dio de comer, me habló de Jesús. Gente aún de la calle, ella me dio, me apoyó. Porque fue una entendida de la piedad, fue una entendida del reino. Yo estaba emocionado. ¿De dónde llegó toda esta gente? Teníamos planeado solo un servicio de velatorio, hicimos 3. Pues aprovechamos para predicarles del Señor a través de su ejemplo. Por eso dice que los muertos en Cristo, ¿verdad? Sus obras aún continúan con ellos.